Una mujer fue asesinada en 1990 por un payaso con globos que tocó a su puerta, pero le disparó en lugar de alegrarle el día. Y fue 24 años después que se encontró al asesino. Es un caso muy interesante y de eso hoy te platicaré aquí. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, sean ustedes bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré temas acerca de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa. Aportando datos veraces acompañados de un toque de frescura sin igual, deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Agradezco se tomen un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Así que el día de hoy les voy a platicar de un caso muy horrendo, horrible. Todos los crímenes son así. Y pues se le agrega que al final pues sí arrestan al asesino, pero aquí les diré más al respecto, así que esperen a casi al final del capítulo para que sepan que aunque fue encontrado el asesino, la verdad que hay algunas dudas al respecto. Fíjense, era una mañana cálida y Marlene Warren estaba en casa con su hijo cuando tocaron a la puerta. Ella abrió y el payaso le entregó un ramo con globos, entre ellos uno que decía "Eres el mejor", y luego le disparó en el rostro en 2 ocasiones. El crimen ocurrió el 26 de mayo de 1990 y según los testigos, entre ellos Joseph Arens, que era el hijo de esta mujer Marlene a quien le dispararon, que estaba ahí en su domicilio, dijo que una persona disfrazada de payaso llegó a casa de los Warren y en un convertible blanco Chrysler tocó el timbre, le entregó los globos a su mamá y después le disparó. Pero las características de este payaso, este niño en ese momento, dice que el payaso era muy alto, era de ojos claros y que tenía o llevaba botas como tipo militar. Entonces esas eran, eran parte de los testimonios, parte de las pistas que tenía la policía para poder dar con el payaso asesino. Y bueno, desafortunadamente Marlene murió 2 días después en el hospital debido a estas heridas que con impacto de bala le hicieron en el rostro. Fíjense, el esposo de Marlene Warren es Mike Warren. Y bueno, pues él en su momento no estaba ahí en la casa, ahorita les voy a dar más datos, pero bueno, pues ahí se tenía que investigar a todo mundo, ¿no? Fíjense, la descripción de los testigos hicieron del payaso asesino un personaje muy peculiar, aparte de ser payaso, ¿no? No era cualquier payaso. Los testigos dijeron creer haber visto a un hombre de 1,80 m, quizá menos, o sea, un hombre alto, flaco, con una peluca sintética naranja y mucho maquillaje, pero solamente lo habían observado por unos segundos porque claramente después de este hecho el payaso huyó. Mike Warren, que es el esposo de Marlene, el esposo de la mujer que asesinaron, era un sospechoso. Como en todas las investigaciones de inicio, pues siempre se sospecha de la pareja, el marido, el novio de en este caso de esta mujer, ¿no? Que era su esposo, pero quedó descartado enseguida por los testigos que tenía. Brindó una sólida coartada a la policía y quedó descartado como el asesino. Mike es el hijo de Marlene, dice: Mike es el único padre que tuve porque era muy pequeño cuando mi madre y mi verdadero padre se separaron. Así que realmente este hijo de Marlene que estaba ahí a la hora del asesinato no era hijo biológico de Mike Warren, era su hijastro. Mike era su padrastro. Entonces ahí también ya empezamos a ver más detalles al respecto de cómo estaba conformada esta familia, ¿no?
Marlene y Mike Warren se casaron el 27 de abril de 1972 cuando Joe tenía 3 años, que es este niño que dice que bueno, lo veía como padre porque su padre verdadero y su mamá se separaron. Los tres comenzaron a llevar una vida muy confortable en Wellington, Florida. Compartían una lujosa casa en el barrio privado Aeroclub que tenía acceso a una pista de aterrizaje propia. Es por eso que el barrio se llamaba Aeroclub. Tenían avión, autos y caballos de carreras. La pareja era realmente exitosa en los negocios. Ella era dueña de un complejo de departamentos en West Palm Beach y Mike manejaba una empresa llamada Bargain Motors, especializada en alquiler y venta de autos y motos usadas. Así que bueno, ahí ya estamos viendo que tenían, digamos, si no eran millonarios, pero sí tenían mucho dinero, ¿no? Claramente también era evidente que Marlene tenía más dinero que Mike, pero bueno, pues él también tenía sus cosas, tenía su negocio de compra-venta de autos y demás, pero el complejo que tenía Marlene pues claramente generaba muchísimo más dinero, ¿no? Fíjense, en lo económico las cosas iban muy bien, pero desafortunadamente en el amor no tanto. Marlene había empezado a sospechar que su marido Mike tenía un romance con una compañera de trabajo ahí en la compraventa de autos donde él era dueño y lo administraba. Por supuesto, él lo negó. La tensión llegó a tal punto, Marlene le advirtió a su madre, llamada Shirley Ting, le dijo: oye mamá, las cosas no andan bien con Mike, la verdad es que la situación no es de lo mejor, es muy complicada, se ha ido complicando con el tiempo, así que te digo algo. Y textual le dijo Marlene a su mamá Shirley Ting, le dijo: si algo me pasa, el culpable es Mike. Por ello, cuando la mamá de Marlene se enteró que ella había sido tiroteada, bueno, ya 2 días después se enteró que falleció, dijo, y lo pensó claramente, que dijo: Mike lo hizo. Pero él tenía una buena coartada, así que realmente no se le podía culpar y se necesitaban buscar muchas pruebas para poder enjuiciarlo en dado caso de que él realmente haya sido, ¿no? Fíjense, yo tengo no se puede decir, bueno, aplicada una teoría a este caso, pero es una constante, digamos, en todas las relaciones interpersonales en el mundo, ¿no? Es como cuando, no sé, cualquier persona te enteras de que tal pareja tiene problemas o tal familia tiene problemas y demás, ¿no? Yo siempre he pensado, imagínate uno que es ajeno a ese círculo íntimo, que uno sabe que pasa esto y que pasa esto y que pasa esto, y uno está muy alejado de lo que está ahí sucediendo, ¿no? Del foco, digamos, de las eventualidades. Y yo siempre he pensado, imagínense, si uno que está hasta acá está muy lejos imagínense cuánto en realidad de lo que uno sabe, cuánto más o cuántas en número o en cantidad más pasa de lo que uno se entera. Así que yo creo que aquí lo que se enteraban los demás era, digamos, una pequeña parte, pero lo que en realidad pasaba ahí en esa familia era muchísimo más grande, muchísimo más preocupante que solamente lo que llegaba a oídos de las demás personas. Y fíjense, la investigación de la policía apuntó a Ken y a Warren como sospechosa. ¿Quién es Ken? Ahorita les digo. Es una trabajadora que estaba ahí en el negocio de autos de Mike Warren. Y esta mujer se llamaba Sheila King. Así que la sospecha llegó a Sheila King y a Mike Warren. ¿Por qué? Porque resulta que cuando la policía empieza a investigar, empieza a tomar el testimonio de Mike Warren, de todos los trabajadores que él tiene ahí en su empresa de autos, bueno, todos llegan a decirle a la policía que se sabía que nunca los habían visto exactamente besándose o abrazándose, pero todos sospechaban y casi era seguro que Sheila King, y Mike Warren tenían una relación, eran amantes, y eso todos los trabajadores que estaban ahí se lo dijeron a la policía.
Entonces, basado en eso, es que la policía empieza a investigar más a fondo a Mike Warren y a esta trabajadora suya llamada Sheila King. Entonces ahí ya como que ponen los ojos en ellos y empiezan a buscar los motivos, empiezan a buscar en dónde estuvieron esos días, aunque Mike tenía una buena coartada, pero empiezan a hacer investigación al respecto. Y fíjense, esta Sheila King trabajaba para Mike Warren, como les digo, y mantenían una relación extramarital que ambos en su momento lo negaron. Familiares de Marlene también declararon que ella sospechaba de una infidelidad y que había considerado dejar a su esposo. Sin embargo, temía que tomar esa decisión pudiera ponerla en peligro debido a la posesión de varias propiedades a su nombre. Así que Marlene ya le había dicho a su mamá, oye, si algo me pasa fue Mike. Y no había considerado realmente divorciarse porque ella tenía muchísimas más propiedades y tenía muchísimos más negocios, hablando en cantidad y en número de lo que tenía Mike. Y en dado caso de ellos divorciarse, porque estaban casados legalmente, pues ella tendría que dividir todo su patrimonio a la mitad, juntar el patrimonio de él, juntarle el patrimonio de ella, juntarlo los dos, partirlo a la mitad y que se repartiera una parte para Mike y una parte para Marlene. Pero pues pensamos que si el 70% era de Marlene de inicio y el 30% era de Mike, el juntarlo y después dividirlo entre dos, pues claramente iba a tener aún más Mike, y eso es lo que le preocupaba y no quería Marlene. ¿Por qué? Porque ella ya desde un tiempo considerable pensaba, creía y sentía que Mike le era infiel con alguien más. Así que eso fue, digamos, una de las motivaciones de por qué no se quiso divorciar Marlene en su momento. Durante las primeras etapas de la investigación, los detectives encontraron un coche que coincidía con la descripción del vehículo de huida. En su interior había fibras de cabello naranja, similares a la de una peluca de payaso. Pero la policía, cuando quiere investigar en todos lados, en cualquier país, claro que puede dar o tiene más probabilidades de dar con los culpables. Y en este caso la policía sí se puso a investigar detalladamente. Y fíjense, recuerdan que en el suceso, al inicio les dije cómo sucedió el asesinato, que el payaso le dio unos globos a Marlene y uno de esos globos decía, eres el mejor. Entonces la policía se puso a investigar las características de esos globos para ver si estos solamente se vendían en alguna tienda en particular. ¿Y qué creen? Que fue así que se dieron cuenta que esos globos solamente los vendían en una tienda que estaba cercana, y bueno, pues ahí fueron a tomar testimonio también de la dueña de la gente que trabajaba ahí. La tienda de globos reportó que solo se había vendido uno de estos globos color plateado en el supermercado Publix, cerca de la casa de Ken y Warren, empleados donde sucedió que le dispararon a Marlene. Empleados del lugar confirmaron a los detectives que una mujer parecida a esta Sheila King lo había adquirido una hora antes del tiroteo. Sin embargo, esto no quería decir que Sheila fuera la culpable. No había pruebas suficientes contra ella y por ello no pudo ser arrestada, aunque se sospechaba que ella y Mike fueron quienes habían planeado absolutamente todo para deshacerse de Marlene. Un año después de que pasara esto, porque pues no había pruebas, no había pistas concretas que se les pudiera usar en un juicio, es por eso que no habían podido arrestar a Sheila. Pero fíjense qué curioso, Sheila y Mike decían que no, que ellos no andaban, que no tenían ninguna relación ni nada. ¿Y qué pasó? Un año después de que asesinaran a Marlene, bueno, asesinaron, no digo ellos que fuera asesinada Marlene, bueno, resulta que Sheila King y Mike Warren se juntaron y ya eran pareja en 1991. ¿Cómo ven? Pues no que no eran nada, pues no que no nada así como así, pero bueno, esto le causó muchísima más sospecha a la policía, pero seguían sin poder tener pruebas concretas. Ahora, otra de las cosas de por qué
la policía sospechaba firmemente tanto de Mike como de Sheila era porque el vehículo que utilizó el asesino sospechosamente fue robado de la tienda de la venta de autos, de la agencia, de la tienda donde vendía autos Mike. Ese mismo auto fue robado, según él, un mes antes del asesinato. Así que ahí ya también había otra relación. Digo, qué casualidad que un auto que fue robado en su negocio de venta de autos fue el que se utilizó para el asesinato de su esposa, ¿no? Digo, si el asesino lo hubiera pensado, diría, es que esto en algún momento van a interrelacionar que la agencia tiene que ver con el esposo de la asesina y ahí se podría sospechar algo al respecto. Pero Mike claramente eso nunca lo pensó, nunca lo planeó o nunca lo vio desde esa forma, y lo vio de otra forma, y ese era algo más que le causaba muchísima sospecha a la policía. Desafortunadamente, en ese tiempo no había las pruebas de ADN no estaban tan sofisticadas, no eran tan eficientes, las pruebas científicas no eran tan elementales como décadas después, para poder ver si una sola fibra capilar o un pelo era de cierta persona o tenía el ADN de cierto personaje, ¿no? Entonces eso es lo que no les ayudó. Y fíjense, por eso fue que en el 2017, en el 2014, el caso volvió a abrirse gracias a las mejoras en las técnicas de análisis de ADN. Las autoridades del condado de Palm Beach afirmaron que las nuevas pruebas de ADN vinculadas a Ken y Warren, con evidencia encontrada en el coche donde había huido el asesino, pues ya las pruebas de ADN hacían ver que este ADN correspondía a Sheila King. Así es por eso que ella fue arrestada en Virginia, donde residía con su esposo Michael, y ambos operaban un restaurante en Abington, en la frontera de Tennessee. Cabe resaltar que en 1990 sucedió la tragedia que asesinaron a Marlene. En 1991 Mike y Sheila se juntaron, pero fue hasta el 2002 que se casaron. Entonces es por eso que ya cuando la arrestan 24 años después del asesinato, pues ya hay pruebas de ADN que se utilizaron cuando se reabrió el caso para poderla arrestar. Sheila fue arrestada, les digo, ahí en la frontera con Tennessee, en Virginia. Y a pesar del arresto y de las nuevas pruebas, el caso presentó muchas dificultades, pues una muestra de ADN mostró contener genes tanto masculinos como femeninos. Así que sí mostraba carga genética de ella, pero también mostraban las pruebas carga genética masculina. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que en todo ese proceso le dicen a Sheila, tenemos pruebas muy fuertes de que tú eras la persona que estaba vestida de payaso y que fue quien asesinó a Marlene. ¿Por qué? Porque te identifican en la tienda de globos un perfil muy parecido al tuyo. Cuando les enseñamos la foto decían que no podían decir que eras tú exactamente, pero sí era muy parecido. Algunas otras personas dijeron que sí, que eras tú. Entonces tenemos esos testimonios. Tenemos el auto, la relación extramarital, que ese es el motivo. La relación extramarital que tú tenías con Mike desde que vivía Marlene. Entonces esa es la motivación y se les considera a ellos dos autores intelectuales, aunque Mike tenía una coartada y no se le podía culpar. Pero con todo esto había muchas pruebas en contra de Marlene y le hicieron ver, la fiscalía le dijo, ok, tú decides, te podemos ofrecer un trato para que te declares culpable y así ahorramos dinero al Estado y tiempo para no hacer un juicio, pero si te declaras culpable te garantizamos que no te vamos a dar la pena de muerte, pero te tienes que declarar culpable. Si no te quieres declarar culpable, le dijo la fiscalía, pues entonces todo este caso va a un juicio. Y en el juicio, pues hay altas probabilidades de que todo el jurado te encuentre culpable,
porque hay muchos elementos ya con pruebas de que te identifican a ti como la persona que iba vestido de payaso, le entregó los globos porque tú fuiste a comprar los globos, hay pruebas y ya el jurado decidirá si estas pruebas tienen el peso o no para castigarte y para declararte culpable. Pero si eso pasa, bueno, pues probablemente te condenen a muerte, que es muy difícil, pero te pueden condenar a cadena perpetua, así que tú decides. Y entonces Sheila King, que bueno, ya al haberse casado con Mike Warren ya se llamaba Sheila Warren, dijo, bueno, me declaro culpable. Así que se declaró culpable, pero desafortunadamente desde el momento en que reabrieron el caso y ya hubo una prueba de ADN en contra de ella, hasta el momento que llegan a un acuerdo con la fiscalía, bueno, pues resulta que pasan varios años. Y el chiste que al final en el 2017 sí la arrestan a ella, ahí 2017-2018 sí la arrestan, pero solamente pasó en la cárcel, escuchen, 1 año y 7 meses. Así como lo están escuchando, y es lo que yo les decía al inicio del capítulo, que cómo es posible que sí se haya encontrado al asesino, pero que solamente haya cumplido ese corto periodo de tiempo. Así que bueno, ella y su grupo de abogados utilizó todo por la vía legal para que esto se le aplicara de esta forma. ¿Y qué es lo que pasó? Que el periodo de sentencia se contó desde el momento en que ella fue declarada culpable hasta el momento que salió, aunque en su momento hubo un periodo de tiempo que ella estaba en libertad y se estaba llevando a cabo la investigación, se estaba recabando toda la demás información, y por eso ella en teoría tenía que pasar un periodo de más o menos 12 años, pero se redujo a 8, y de esos 8 al final se quedó con 1 año y 7 meses. Y se le cuestionó a la fiscalía, porque dijo, ¿cómo es posible? La sociedad, los medios de comunicación y demás, y la fiscalía se lavó las manos diciendo, bueno, sí, es poco tiempo, pero al final ella ya se declaró culpable y eso la va a seguir el resto de su vida. Dices, ¿y tú crees que a esa mujer le importa que la señalen o que la tachen de asesina cuando en realidad sí lo es, con tal de estar con Mike Warren? Y bueno, esta situación es muy compleja a veces de las leyes allá en Estados Unidos, pero pues legalmente hablando sí se encontró al culpable, sí se le castigó, sí se le encarceló, que en este caso fue Sheila King, que ya al momento de ser arrestada y encarcelada era Sheila Warren, porque allá en Estados Unidos se estila, o bueno, está por ley, bueno, no sé si por ley, pero es la forma en que así funciona, que la mujer cuando se casa adquiere el apellido del marido. Entonces es por eso que ella pues de nacimiento no se apellidaba Warren, pero pues se le conoce ya después como Sheila Warren porque se casó con Mike Warren. Y bueno, así la situación, sí se encontró al culpable, a la payaso asesina, pero realmente el castigo fue mínimo, fue totalmente risible, porque la magnitud de la planeación, de la alevosía, de la ventaja, de la forma en que terminaron con Marlene para que ellos estuvieran juntos, es aborrecible. Pero bueno, se me hizo muy interesante platicarles esto de el payaso o la payasa asesina. Y fíjense, como conclusión, la vida de una persona es invaluable. Que se arrebate un ser amado a los padres, los hijos o los hermanos no tiene ninguna justificación. Que 2 personas estén enamoradas no es nada malo, pero que cometan delitos o atenten contra la vida de alguien por vivir su amor es una terrible y monstruosa forma de querer vivir sus emociones juntos. Este hecho de que una mujer vestida de payaso matara a la esposa de su amante solo nos muestra cómo algunas personas no saben manejar ciertas situaciones y se les hace más fácil matar. Afortunadamente la asesina fue arrestada, pero 24 años después, y un
un pequeño alivio para la familia de la víctima y una desgracia para todos, pues en este tipo de casos nadie gana nada. Así que bueno, este fue el capítulo de La Payaso Asesina, y deseo les haya gustado, y bueno, déjenme ahí en los comentarios qué opinan ustedes al respecto y si conocían esta historia o nunca habían escuchado de ella. Así que gracias, les dejo aquí las redes sociales para que amablemente me apoyen con un pequeño like, con un pequeño corazón que dejen aquí en el video, en las redes sociales. Me ayudan mucho y me apoyan como no tienen idea. Así que les pido de favor me apoyen en las redes sociales y dándole like aquí al video, se los agradeceré mucho. Y bueno, antes de irme les dejo este otro video que seguramente les va a ser muy interesante y también deseo les guste y me dejen su like. Así que yo soy Adán López, Detective Misterio. Les mando un saludo misterioso y nos vemos en el próximo capítulo.